Y ahorita pues es doc, da clases en el TEC de Monterrey en Monterrey y en la Autónoma de Nuevo León. Estaba haciendo, creo que su tercer año de postdoctorado, el doc marroquín. Sí, pero bueno, este, sí necesita subir ahí. Les digo, apúntenle mínimo y mínimo el 8 si pueden, el 8.5 perfecto. Pero bueno, la sesión pasada estábamos platicando de algunas propiedades termodinámicas. Hablamos de que existen, o sea, hablamos que existe, que los sistemas, el sistema es identificado por su estado termodinámico y el estado consiste en un conjunto de propiedades. Entonces, las propiedades definen el estado y el estado define las propiedades, pero a su vez, pues estas propiedades pues están caracterizadas las dividimos en dos, que son las variables de estado y las funciones de estado. Sí, sí se acuerdan de esto, ¿no? Y luego platicamos que íbamos a trabajar, bueno, estábamos trabajando en termodinámica, bueno, desde la perspectiva de la termodinámica. Acá. Y que la dividíamos en dos, ¿no? La clásica y bueno, no le decíamos clásica, le decíamos dentro del equilibrio el- y fuera del equilibrio. Por cierto, les subí ya varios libros para que se puedan apoyar. Es el de transferencia de calor, creo que es el de diseño y optimización de no sé qué de transferencia de calor. El de diseño, evolución y no sé qué de transferencia de calor. Es el único que está en punto de Yaboo. Van a necesitar un lector especial, ¿no? Solo busquen ahí lector de Déjà Vu y ya hay un montón, es como un PDF, pero es otro. ¿Sale? Bueno, y quedamos que la gran diferencia entre dentro y fuera del equilibrio, pues es la idea del equilibrio. El equilibrio es esta situación donde las propiedades pueden mantenerse. Mientras yo mantenga las condiciones, las propiedades se van a mantener. Fuera del equilibrio, eso no sucede. Las propiedades están variando, aunque las condiciones externas aparentemente no. Mucho del trabajo que hemos hecho o que han hecho dentro de la termodinámica es dentro del equilibrio y pues alguno del trabajo que vale la pena hacer, que es más interesante a veces, pues es fuera del equilibrio. Cosas como combustión, procesamiento de materiales, flujo de fluidos, aerodinámica, hidrodinámica, cosas interesantes, pues suceden fuera del equilibrio, pero dentro del equilibrio también pasan cosas padres. Ahora, una clave o una variable que es clave para identificar si estoy dentro o fuera del equilibrio es el tiempo. Ajá, el tiempo, o aquí vamos a decir, bueno, así lo voy a nada más escribir aquí tiempo. El tiempo es una variable fuera del equilibrio, una variable crucial. No es la única, y no quiere decir que siempre esté, pero fuera del equilibrio sí entendemos fenómenos dinámicos que tienen que ver con el tiempo. Si el flujo es transitorio, cuánto tiempo tarda en estabilizarse, un montón de cosas. Dentro del equilibrio del tiempo casi nunca es una variable a considerar importante. Si acaso es de, bueno, pues ahí para calcular la potencia divide entre el tiempo, ¿no? Pero el tiempo es como algo muy secundario, casi no nos importa dentro del equilibrio. Fuera del equilibrio sí, o sea, es toda una coordenada de análisis. Luego,
Platicamos dentro del tipo de propiedades. Ah, bueno, platicamos de los procesos. Y quedamos que si el sistema, si yo tengo un estado uno y este sistema entra en un estado 2 es porque hubo un proceso. A los procesos también les decimos funciones de ruta. Funciones de ruta, porque dependen en cómo llevas a cabo los procesos, vas a tener, pues es el valor de los mismos. Los principales dos es la transferencia de calor y el trabajo, ¿no? Esos son nuestros dos procesos principales y son los que más nos importan. Naturalmente, o por la naturaleza de estos dos, no se pueden tabular, ¿no? No, ustedes no van a encontrar tablas de transferencia de calor o tablas de trabajo, como si van a encontrar tablas de capacidad calorífica, de entalpía, de entropía, de todas esas, ¿sale? Hasta aquí todos me van siguiendo. En una duda. Bueno, quedamos que ahorita, antes de que entremos como de lleno a los problemas que vamos a estar resolviendo, que tienen mucho que ver con transferencia de calor, me gustaría platicar un poquito de algunos procesos importantes que puedan identificar y algunas propiedades interesantes. ¿Sale? Ya platicamos la vez pasada de capacidad calorífica. ¿Quién me recuerda qué es esto de capacidad calorífica? Bueno, hacer lógica era la cantidad de energía para aumentar un grado de cuerpo. Para aumentar un grado centígrado, un cuerpo, ajá, un grado de temperatura. No sé, para que aumente una unidad de temperatura, la cantidad de energía que le tienes que dar a algo para que aumente una unidad de temperatura. Generalmente se le pone C. Les decía que esta la definimos entonces de esta forma, ¿no? Esta es una de de las propiedades más importantes porque está ligada a un tipo de procesos que llamamos politrópicos. Ajá. Entonces aquí me gustaría platicar un poquito de los procesos politrópicos. Los procesos politrópicos son procesos donde la capacidad calorífica, el diferencial de C, es cero. Quiere decir que perdón, es cero. Aquí le puse diferente cero. No, no es cierto. Es diferente, es cero. En los procesos politrópicos, la sustancia mantiene su capacidad calorífica, es decir, durante todo el proceso la sustancia administra siempre de la misma forma la energía. ¿Vamos de acuerdo hasta aquí? Otra de las propiedades que considero que son muy importantes de entender y que vamos a estar utilizando algunas veces la entalpía, que generalmente le ponemos la letra H, esta tiene como unidades los joules. Si usamos entalpía específica, es H minúscula, ¿no? Que esto es H entre la masa y esto tiene unidad, los joules entre kilogramo en sistema internacional. ¿Quién me recuerda qué es la entalpía? Es el calor visto como propiedad. Es la suma de la energía que tiene la sustancia, pero incluye, podemos pensarlo como la energía, generalmente esta se calcula, H, se calcula como energía interna más presión por volumen. Piensen que lo primero nos habla de la energía que tiene la sustancia por sí misma y lo segundo nos habla de las condiciones en las que se encuentra. ¿Sí entienden esa idea? Un poco sí. También acuérdense, esto también tiene un poco de sentido si pensamos en términos de diferenciales, de cambios. Acuérdense que muchas cosas en ingeniería y en ciencias adquieren sentido cuando ves qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Por ejemplo, el diferencial de entalpía sería el diferencial de energía interna
más la presión por el diferencial de volumen más el volumen por el diferencial de presión. Y aquí este término es clave, presión por diferencial de volumen. ¿Por qué? Porque ese término es trabajo, el trabajo que puede hacer un fluido. Ajá, la presión por el cambio de volumen. Entonces piensen que la entalpía es la energía que tiene una sustancia y que le permite realizar algún trabajo. ¿Estamos de acuerdo? En sentido un poquito menos estricto, pues piénsenlo como calor como propiedad. Entonces, ¿el calor de qué depende? Pues cuánta energía tiene tu sustancia per se y de en qué condiciones está. Por eso depende de la presión y el volumen. ¿Sí queda claro? Bueno, la entalpía es súper importante porque al ser la que está ligada de manera de las propiedades, una de las que está ligada de manera más íntima al calor, pues en muchos procesos nos importa. Por ejemplo, cuando ustedes hacen el análisis de una turbina y quieren saber cuánta potencia genera una turbina, seguramente han visto esta ecuación, ¿no? Que dice la potencia de la turbina es el flujo másico por la entalpía de entrada menos la entalpía de salida. No sé si alguna vez vieron esta ecuación, la ecuación de Euler para potencia, ¿no? ¿Sale? Igual un compresor, la misma ecuación, pero al revés. Y por ejemplo, si ustedes trabajan, esto es, por ejemplo, para una, aquí le voy a poner turbina, ¿no? Que la turbina pues, es uno de los equipos térmicos más importantes, pero por ejemplo, si ustedes tienen una caldera y quieren determinar cómo intercambia calor, pues seguramente van a usar esta ecuación, ¿sale? Ambas tienen que ver con la entalpía. La entalpía de la sustancia se vuelve muy, muy importante, sobre todo en procesos dentro del equilibrio, pues es como la condición. De hecho, no sé si se acuerdan que están estos diagramas, que eran diagramas de Molière, ¿alguna vez los vieron en termo? Que son diagramas donde en un eje está la entalpía y en otro eje está la entropía. Son dos de las propiedades más importantes que tiene la sustancia. Entonces, el diagrama de Molière sirve para un montón de cosas, por eso es especialmente utilizado. Los compañeros de química lo utilizan en un chorratal, ¿no? En termo y cosas de este tipo. Ok, entonces, bueno, más o menos tienen ahí ya una idea de la entalpía. ¿Estamos? Ah, o sea, es que el calor, les digo, el calor es como un concepto bien abstracto. Entonces, tenemos que poder diferenciar. Por ejemplo, calor específico habla de cómo administra la energía, es capacidad calorífica entre masa. ¿Cómo administra la energía tu sustancia? ¿Qué hace con la energía que le das? ¿Sube su temperatura o hace otra cosa? ¿Sale? Ese sería como, por ejemplo, el calor específico. La transferencia de calor, pues es cómo estás intercambiando, ¿no? Luego viene la entalpía. Aquí hablamos de la energía que tiene tu sustancia. Podrías entender lo que antes le decían energía térmica, pues es energía que viene por un lado de las vibraciones, rotaciones, traslaciones que tienen las moléculas, que todo eso generalmente se asocia a la energía interna, lo que le decimos energía interna, más energía que tenga tu sustancia, pero por las condiciones a las que se encuentra, a qué presión, a qué volumen, a qué todas estas, eso genera cierta energía. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso les digo, la entalpía piensa en lo que es como la energía que tiene la sustancia más la energía que tiene por las condiciones en las que se encuentra. Puedes tener todas las condiciones. Sí, sí se puede. La entalpía sí es una propiedad. Lo que pasa es que en las tablas generalmente ponemos los valores porque como es una propiedad muy utilizada, pues muchas veces necesitas saber el valor. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Dos casos fáciles, una caldera y una turbina. En ambos casos, para hacer el cálculo más aproximado de potencia o de transferencia de calor, necesitas entalpías. Casi, o sea, entonces es una de las propiedades más utilizadas. Por eso aparecen todas las tablas. Les decía, por eso el diagrama de Molière. Por ejemplo, ¿qué la distingue de la energía interna? La energía interna es la energía que tiene la sustancia por sí misma
que depende de enlaces moleculares, que depende de interacciones moleculares, choques de partículas, vibraciones, rotaciones, todo eso que aparentemente la entalpía también considera, pero la entalpía aparte está añadiendo las condiciones en las que se encuentra la sustancia. Ustedes sí pueden hablar de energía interna individual. Una molécula de agua tiene esta energía interna, pero no puedes hablar de entalpía individual. Necesitas grandes grupos de cosas para poder hablar ya de entalpía. Es como, no, como lo que le decía, puedes, cuando tienes un solo átomo, no le dices temperatura, le dices energía cinética ya. Sí queda clara la idea. Para que entre la temperatura tiene que hablar de un promedio de, y entonces tienes que hablar de un montón de partículas. ¿Sale? Pues les decía, la entalpía es muy parecida, técnicamente es calor como propiedad. El calor habíamos dicho que es la energía que tienen las sustancias por las vibraciones y así. Bueno, pues la entalpía engloba esa parte. Por eso, como dice su compañero, ¿incluye energía cinética? Sí, porque incluye la energía interna. ¿Sí me van siguiendo? Ok. Y como por ejemplo, la entalpía incluye también la energía de los enlaces químicos. Por eso, cuando ustedes ven una reacción, tienen que ver la entalpía de formación, la entalpía de destrucción, todo eso. Y si ven con la entalpía, ves si es exotérmico o endotérmico. Si la entalpía de una reacción te da positivo, significa que está negativo. Sí, más o menos me van bien, me van siguiendo. Está muy ligada a la energía interna. Ok. La otra propiedad que considero que es súper importante que ustedes entiendan es la entropía. Estas dos propiedades, entalpía y entropía, yo considero que son de las más importantes, pues son las más confundidas. No tanto porque se utilizan en cálculos, sí se utilizan mucho en cálculos, pero sobre todo porque son muy abstractas ambas y tienden a equivocarse mucho o a caer en suposiciones que no necesariamente son verdad. Entonces, ay, güey. Entropía. Vamos a platicar un poquito de esta. Es ese que esta, bueno, lo voy a poner como en términos de diferencial, que es como generalmente se pone, que es delta Q sobre T. Ok, antes de que yo empiece, pues hay que saber dónde empezamos todos. ¿Ustedes qué entienden por entropía? ¿O a qué la relacionan? A ver, ahí dice su compañero caos. Una probabilidad, ¿no? Probabilidad. ¿Probabilidad de qué? Bueno, ahorita platicamos de la probabilidad. Orden. ¿A qué más la relacionan? Orden. En general, de orden y desorden, ¿no? ¿Qué más? Nada más lo relacionan con eso. ¿Cuándo más han escuchado que la entropía aparezca? Por ejemplo, ¿cuándo? La relacionan con energía. Aquí no lo puse, pero vamos a ponerlo. Esta cosa, ponlo tantito acá, tiene unidades de joules por Kelvin, el sistema internacional, ¿no? Entonces está ligado a la energía. ¿A qué otra cosa la ligan? Última ya para. O ustedes díganme qué entienden por entropía. Estados ya, no, Estados en moléculas más probables. no sé si no sé si son bueno, está un poco eso. Más probable. Oiga, ah, Sí, a ver, sí. Vamos a darle estructura a esa idea. La entropía se puede ver desde distintos niveles de análisis y está ligada a muchas cosas. Una de las primeras cosas que identificaron los ingenieros, los físicos, los químicos que tenía que ver con la entropía es el concepto de pérdida, ¿no?
Se dan cuenta desde el experimento de Carnot, se dieron cuenta, recuerden el experimento de Carnot. El experimento de Carnot decía, yo tengo lo que llamamos un reservorio o una fuente de temperatura alta, es decir, TC, T caliente. Luego tengo un sistema, por ejemplo, un motor térmico, y luego tengo una T fría, ¿no? Un reservorio de temperatura fría. Lo que se dieron cuenta es que si yo tengo un flujo de calor, sale caliente, bueno, es el de entrada y de salida, y se genera trabajo, ¿no? Lo primero que nos dimos cuenta es que no importaba qué tan bien hiciera ese sistema, siempre se perdía energía. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el calor de salida siempre es diferente de cero. Y de hecho, más específicamente, esto es mayor que cero. No puedo tener un calor de salida cero, no puedo tener un sistema que no pierda calor, una máquina térmica que no pierda calor. Siempre se va a disipar algo de calor. Ahí en la segunda ley de la termodinámica, una forma de expresarla dice que es imposible que yo tenga, ay güey, es imposible que yo tenga algo así, que entre calor, salga trabajo y no se pierda calor. Ese sistema es imposible. Siempre tiene que haber algo de disipación de calor. Entonces, bueno, viene la pregunta de si ya hay calor en el ambiente, porque es más, nosotros mismos nos podemos considerar una especie de máquina térmica y estamos emitiendo calor al ambiente, ¿por qué no se puede recuperar? Ajá. ¿Por qué no puedo como tomar de algún modo la energía, el calor que está ya en el ambiente ahí disipado, concentrarlo y volverlo a utilizar para hacer una máquina térmica y generar más trabajo? Y ahí tiene que ver algo con un concepto importante que es la calidad, pero la calidad en términos de energía. Yo les platicaba hace poco en la plática de los módulos, le da a sus compañeros que están eligiendo módulo, yo les decía, una de las razones por las que yo no creo que los autos eléctricos vayan a ser la panacea para el problema ecológico es que degradan mucho energía. Entonces, ustedes tienen una fuente de energía. En este caso vamos a considerar los combustibles fósiles, ¿no? Porque es lo que la mayoría del planeta hace. Tomas energía de algún combustible fósil, luego esa energía tú quemas el combustible y obtienes energía eléctrica. Bueno, de hecho, energía mecánica y luego energía eléctrica, y luego esa energía eléctrica la clavas en una batería y luego esa la usa tu cochecito. El problema es que cada una de estas etapas es una máquina térmica. Porque pues hay una transferencia de energía. Y en cada una de esas etapas se disipa calor. Entonces, si tú tenías 100, piensan que es como tenían 100 pesos de energía, pero entonces pagas, no sé, 5 pesos para poder entrar al juego, luego otros 5 pesos se va a ir diluyendo y al final la energía útil es muy chiquita. Entonces, a eso nos referimos con calidad energética. ¿Cuánta de la energía que tienes realmente se puede utilizar? Yo les platicaba, la realidad es que los autos eléctricos utilizan muy poquita. Tienen una eficiencia muy buena, quizás sí, pero ya está súper degradada tu energía. ¿Estamos de acuerdo? Y esa energía que ya disipaste en tus generadores eléctricos, al momento incluso de pasar energía a la batería, ya no se recupera, ya no se pierde. Entonces, hay un concepto ahí de calidad energética. ¿Cuánta de tu energía sí puede o sí es energía útil? ¿Estamos de acuerdo? La entropía está entonces ligada a estos términos de pérdida. Cuando nosotros indicamos aquí un diferencial de calor, ese es el calor que estamos transfiriendo a las fronteras y la temperatura es la temperatura de la frontera. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, entonces esto implica que la entropía también está ligada a ineficiencias. Ajá. Si hay pérdidas de calor, pues eso, acuérdense lo que habíamos platicado. De modo sencillo, la eficiencia térmica la podemos medir como uno más el calor que sale entre el calor que entra.
Recuerden que el calor de salida casi siempre le ponemos negativo, ¿no? Y entonces, pues ahí me da una resta. Si está saliendo calor, la eficiencia cae, ¿no? Y entre más cercanos sean esos dos, pues más se va a caer mi eficiencia. Y ese calor de salida está ligado a esto. Ahora, su compañero hablaba de esto de probabilidades. Entonces, número uno, la primera vez que nos topamos con la idea de la entropía es que habla de ineficiencias y de desperdicio, de pérdida. Energía que estás perdiendo y que no puedes recuperar. Y esa energía pues genera ciertas ineficiencias. Ahora, ¿cómo se liga esto a lo que mencionaba su compañero de la probabilidad? Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Supongo que me gusta el ejemplo de las monedas. Si yo tengo una moneda en mi mano, no la lanzo. Entonces aquí le voy a poner lanzamientos. Le voy a poner resultados. Yo tengo la moneda en mi mano. La lanzo 0 veces. ¿Cuántos posibles resultados tengo? Uno, ¿no? Pues lo que tenga ahí, ¿no? No hay más. Ahora, yo la lanzo una vez. Puedo tener un sol o un águila. Bueno, sí, puede caer ahí de canto, pero vamos a suponer que no. Un sol o un águila. Entonces tengo dos posibles resultados. Si aquí me preguntaran cuál es el estado más probable del sistema, pues yo diría 50-50, ¿no? Ahí no se va a decantar por ninguno. Si yo lanzo dos veces, puedo tener dos soles, o bueno, el estado 1, vamos a tener un resultado que van a ser dos soles, un resultado que va a ser águila sol, un resultado que va a ser sol águila y un resultado que va a ser dos águilas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me van siguiendo? Ahora, si a mí me da un poco lo mismo, considero equivalente a águila sol que sol águila, pues en realidad aquí tengo dos resultados que les voy a poner águila sol. No importa si es águila sol o sol águila, no importa quién fue primero, sino que se puede tener ese resultado. Entonces, el número total de resultados son 4. ¿Estamos de acuerdo? Pero no todos tienen la misma probabilidad. La probabilidad de suceder de este es un cuarto, perdón, esto es 1 en 4, la probabilidad de este es un medio y la probabilidad de este es 1 en 4. Si yo les pregunto a cuál le apuestan, ¿a cuál le apuestan? Al de Águila Sol, ¿no? O Sol Águila, tal un poco lo mismo. A ver, vamos a hacer otro lanzamiento. Lanzo 3 veces. Entonces voy a tener uno, que sean 3 soles, otro, que sean, van a ser 3 resultados, que sean 2 águilas y un sol. O sea, hay 3 maneras diferentes se puede hacer eso, ¿no? Águila, sol, 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 águila, sol, águila, no, sol, sol, águila y son lo mismo, ¿no? Luego va a haber otros 3 que sean 2 soles, un águila y va a haber otro resultado que sean los 3 águilas. El total de posibles resultados son, ¿qué? 3, 6, 8, ¿no? 8 resultados, pero sus probabilidades son muy diferentes. Este tiene la probabilidad de 1 en 8, este tiene la probabilidad de 3 en 8, este también de 3 en 8, y igual de 1 en 8. Hasta aquí todos me van siguiendo. Si yo le tengo que apostar a uno, pues creo que todos estaríamos de acuerdo que le apostamos a este o le apostamos en este. Al otro, pues le apostamos en este. Aquí arriba me da un poco lo mismo, entonces esos no ni los considero. Bueno, último caso, para que ya podamos ir cómo se vincula esto con todo lo demás y con la entropía. El último caso es yo voy a tener, lanzo 4 veces la moneda, voy a tener uno que sean 4 soles, otro 4 casos donde sean
3 soles y un águila, voy a tener 6 casos. Aquí cuando digo casos son combinaciones. O sea, hay 4 formas posibles en las que a mí me den 3 soles y un águila. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo puedo arreglar de 4 formas diferentes. Hay 6 en los que me den 2 soles y 2 águilas. Hay 4 más donde me den 3 águilas y un sol. Y hay uno donde me den las 4 águilas. En total, ¿cuántos casos tengo? Bueno, serían 4, 10, 10 y... Ok, 5, 5, 16, ¿no? Ok. A ver, en probabilidades, pues este tiene una probabilidad de 1 en 16. Este tiene la probabilidad 4 en 16, pues un cuarto, ¿no? 6 en 16. 6 en 16 son 3 octavos. 3 octavos. Este otra vez un cuarto. Ay, güey, sin el signo de más. Un cuarto y este un 16avo. Si le vamos a apostar, creo que no hay mucha discusión. Todos estamos de acuerdo que este es el ganón. No, ese es el que apostaríamos nuestro dinero. Ahora, ¿por qué nos referimos cuando hablamos de probabilidad? O cuando digo, ese es el estado más probable. ¿Qué entienden por eso? No necesariamente, por ejemplo, aquí son lanzamientos de monedas. Me da un poco lo mismo. ¿Qué significa probar que algo sea muy probable? Cuando ustedes dicen, lo más probable es que no pases a sus compañeros, ¿no? Que llevan turbo conmigo. Lo más probable es que no pases. ¿Qué tratan de expresar cuando usan la media? Más sencillo, más sencillo. ¿Qué es lo más así? No lo piensen mucho. ¿A qué se refieren cuando dicen que es lo más probable? Quiere decir que la naturaleza va a tratar de tener ese resultado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la naturaleza trataría de tener ese resultado? Porque es el resultado que tiene más combinaciones que lo permiten. ¿Estamos de acuerdo? Hay más formas de caer en ese resultado que en los otros. Eso lo hace más probable. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, no tanto incluso de resistencia, sino que hay más caminos que te llevan ahí. ¿Sí me entienden con esa idea? La naturaleza tiene más caminos en este caso, más combinaciones que te lleven ahí. Bueno, si nosotros como que ahorita lo hicimos con lanzamientos de monedas, pero en lugar de utilizar lanzamientos de monedas, ¿qué tal si hubiéramos puesto una caja? A este lado le voy a llamar sol, a este lado le voy a llamar águila y a la mitad y pongo una partícula. Y en un cierto momento, no, y en un cierto momento yo verifico dónde está la partícula. Si no hay caja, si no hay caja, solo hay un lugar donde está la partícula, en mi mano, ¿no? O en mi control. Si solo hay una partícula, pues tienes dos opciones, en el lado que yo llamo sol o en el lado que yo llamo águila. Si tengo dos partículas, se pueden distribuir. Si pongo 3 partículas, se van a estar distribuyendo. 4 partículas. Estos números podrían corresponder a los lados posibles en donde se van a estar distribuyendo las partículas. El cómo se distribuyen las partículas es lo que nosotros llamamos microestado. Por ejemplo, un microestado de aquí, por ejemplo, el microestado correspondiente a este mejor. ¿Vale? A ver, pa. El microestado que corresponde a este, uno de los posibles microestados sería águila, águila, sol, sol. Este es un microestado. Otro microestado que empata con este sería águila, sol, águila, sol. Y quedamos que así tengo 6 posibles microestados. ¿Sí estamos de acuerdo? Estos quedamos que en termodinámica, si las propiedades son iguales,
los consideramos sistemas equivalentes. Estos dos sistemas son sistemas termodinámicamente equivalentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la probabilidad de que exista este sistema es una probabilidad alta. O exista, lo que estoy diciendo es, si yo suelto 4 partículas en una caja dividida en 2 secciones, lo que la naturaleza va a tender es a uno de estos casos, una de esas 6 combinaciones. ¿Estamos? Porque hay más combinaciones de microestados que te producen ese macroestado. Ahí voy. Macroestado. El microestado es individualmente, estos serían microestados. El microestado sería la combinación, pero piensen que si estoy hablando de partículas, ya no solo hablo de posiciones, también puedo incluir velocidades. El microestado está compuesto por en dónde están tus partículas, las coordenadas espaciales y las velocidades. ¿Sí me van siguiendo? Pero esas coordenadas espaciales, esa configuración de posiciones de partículas y velocidades, me va a generar ciertas propiedades macroscópicas, cierta temperatura, cierto volumen, cierta presión. ¿Estamos? Y yo puedo, estamos de acuerdo que si yo invierto de posición dos partículas, la presión, el volumen y la temperatura no van a cambiar. Entonces, dos microestados pueden tener el mismo macroestado, el mismo correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí piensen en un sistema que tiene millones de partículas. Eso quiere decir que hay millones de posiciones y hay millones de velocidades, al menos tres coordenadas de posición y 3 coordenadas de velocidad para cada partícula individual. Y si tengo millones de partículas, pues hablas de una cantidad estúpida de combinaciones, pero el macroestado que corresponda a la mayor número de combinaciones es el más posible. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues resulta que Ludwig Boltzmann dijo, ¿y si yo mido las combinaciones? Lo que hizo Boltzmann dijo, la entropía en realidad es una medida de la probabilidad de que se dé un cierto macroestado. Bueno, no hace falta no hay probabilidades negativas, entonces. Boltzmann lo que nos dice, y que está ligado a lo que su compañero planteaba, dice, a ver, la naturaleza siempre tiende a lo más probable. Por eso se llama lo más probable, ¿no? Y por eso, bueno, el estado más probable es el que tiene más combinaciones que lo permitan. ¿Sí me van siguiendo? Boltzmann dice, la entropía en realidad es una medida de qué sistema tiene más probabilidad, de la probabilidad de ese sistema de ocurrir. El sistema que tenga más probabilidad de ocurrir, ese es el que tiene la entropía más alta. Chequen, al ser un logaritmo de la probabilidad, si la probabilidad es baja, la entropía es baja. Si la probabilidad es alta, la entropía es alta. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero ya cuando me refiero a probabilidad, es ese sistema, ¿cuántas combinaciones tiene? Sí, porque ¿cómo calculaba la probabilidad? El número de combinaciones que tenías entre todas las posibles situaciones que se podían presentar. ¿Estamos de acuerdo? El más probable es el que tiene más combinaciones de suceder. ¿Estamos? Y entonces, pero a ustedes no les resulta raro que yo les diga, pues la naturaleza va a tender a que el resultado sea el más probable. No tiene nada, o sea, dirían así de, pues claro, pendejo, pues eso es la definición de probable, ¿no? De que posiblemente suceda. Pero si les digo, la naturaleza tiende al estado con mayor entropía, no sé si se quedan así de, ah, ¿por qué? Pues más probable, más entropía, menos probable, menos entropía. ¿Sí me van siguiendo? La entropía es una medida de, y ni siquiera de probabilidades, de combinaciones. ¿Qué sistema tiene la mayor cantidad de combinaciones que lo permitan existir? Ese sistema es el que tiene mayor entropía. Y el sistema de mayor entropía es al que la naturaleza tiende, porque es el más probable. ¿Sí me van siguiendo? Está sencillo, ¿no? Pero también pasa algo bien interesante.
Si una situación es probable, va a ser fácilmente motivada. No sé si me entienden con esto, pero la entropía se vuelve una fuerza motriz. A ver, en términos de probabilidad, ¿están de acuerdo que si yo suelto las cuatro partículas, puede darse la situación en que las cuatro se pongan en el mismo lado? Hay una probabilidad de 1 en 16, pero existe, ¿no? Ahora, si en lugar de hacer solo dos secciones, pues yo trabajo con una cuadrícula así, y a cada cuadrícula le corresponden dos coordenadas, X, Y. Entonces, ¿están de acuerdo que ya las combinaciones crecieron un montón, nada más por crecer el número de espacios posibles? Bueno, existe la probabilidad que todas las partículas se alojen aquí. Es decir, que las cuatro partículas tengan las mismas coordenadas espaciales. ¿Existe esa probabilidad? Sí. ¿Es alta? No. Lo más probable es que cada partícula tenga una combinación de coordenadas diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Y entre más partículas ponga, el que todas se agrupen en una esquinita se vuelve cada vez menos probable. ¿Estamos de acuerdo? Entre más espacios tenga y más partículas tenga, está más complicado. Exactamente. Existe la probabilidad de que, por ejemplo, todas las partículas de aire que nos están rodeando de pronto decidan que ese cuadro de allá es el chido y se vayan todas. ¿Existe esa probabilidad? Sí. Es una probabilidad muy, muy baja. Si esto sucede, pues, pero es tan baja que probablemente el universo se extinga y eso nunca sucedió. ¿Sale? Ok. Pero entonces, estamos todos de acuerdo que las partículas tienden a, en cuanto yo las libere, por ejemplo, si yo las tengo confinadas, pues por cierto, esto es un estado de altamente ordenado. ¿Ah? Hay pocas combinaciones que permiten que ese sistema exista. Eso implica que si hay pocas combinaciones, tiene a eso le decimos ordenado. Un sistema ordenado es el que tiene pocas combinaciones, que te dé exactamente lo que tú quieres. ¿Estamos de acuerdo? Si es un sistema altamente ordenado, quiere decir que tiene baja probabilidad de suceder y no se va a dar en automático. Por eso la entropía se mide con eso, es una medida del desorden. Más desorden implica que hay más formas de acomodarlo o mayor combinación, y entonces es el estado más probable, lo que decía su compañero, ¿no? No sucede que yo llegue a mi cuarto y nomás por magia de la termodinámica todo esté ordenado. Al revés, entre más pasa el tiempo, probablemente se empiece a desordenar incluso solito, así sin que yo haga mucha intervención. El simple calor, el viento, el polvo, un temblor, van a empezar a pasar situaciones que incluso me exceden y que van a hacer que se desordene el sistema solo. ¿Sale? Entonces, orden aquí habla también de probabilidad y combinaciones. Un sistema altamente ordenado quiere decir que hay pocas combinaciones que te permiten que eso exista. Un sistema desordenado quiere decir que hay un chorro de formas de conseguir ese sistema. ¿Me van siguiendo? Altamente ordenado, poco probable. Desordenado, muy probable. ¿Estamos? Pero entonces, si yo tengo un sistema altamente ordenado y le permito a esas partículas, las suelto, ¿qué es más probable? ¿Que mantengan ese ordenamiento o se empiecen a mover? Se empiecen a mover, ¿no? Estas se van a empezar a distribuir a lo largo de la caja. ¿Estamos? Sin que yo necesite meter presión, meter temperatura. Eso va a ser un sistema natural, una tendencia natural, porque la naturaleza tiende a lo probable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso la entropía se vuelve una fuerza motriz.
No exactamente. Ahí hay como otras cosillas integradas, pero en realidad este es el principio de funcionamiento del universo. O sea, ustedes arrancaron con un universo chiquitito, todo mezclado en un Big Bang, le dieron espacio. ¿Qué significa le dieron espacio? Pues le permitieron moverse y solito se expandió. Si la entropía no existiera, el universo se hubiera quedado así. ¿Por qué moverse a otro estado? Ah, porque ese estado es más probable. Tiene más combinaciones que me permite hacer. Se expande el universo. Y entonces yo puedo hacer un gráfico de entropía contra tiempo, y a este le vamos a decir ese cero, o bueno, no, entropía máxima, y entonces lo que voy a ver que todo en la naturaleza hace esto. Aumenta su entropía hasta que llega a una entropía máxima y ahí se queda. ¿Vamos? ¿Por qué ya no cambia la entropía después de cierto tiempo? Bueno, pues porque ya no hay otro estado. Todos los estados a los que te puedes mover son estados equivalentes. Es decir, tienen misma entropía, tienen el mismo número de combinaciones. Es el mismo estado, solo que moviste un átomo o algo así. ¿Sí queda? ¿Se me van siguiendo? Entonces ahí la entropía trabaja como una fuerza motriz. Piensen ya no en términos de tengo una caja con partículas, ¿no? Algo más, un poquito más interesante. Tengo ahí dos tanques de gas con una válvula. Aquí tengo nitrógeno y acá tengo, no sé, xenón o algo así. Otro gas noble. Creo que es así. No, es XE. Creo que es así. Entonces yo abro la válvula en algún punto y ¿qué va a pasar? Que de pronto los gases se empiezan a mezclar. Quizás no van a generar enlaces, quizás no nada, pero se van a mezclar en los dos recipientes. Y no necesito forzarlo, no necesito pedírselo, no necesito meter calor, nada, porque es el estado más probable. Ahí es donde les digo que la entropía trabaja como una fuerza motriz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se me van siguiendo? Ok. ¿Cómo es la liga de esto con el calor? ¿Cómo se liga esto con esto? ¿Qué es el calor? Las vibraciones de las partículas en un sistema, ¿no? Que más vibran, más configuraciones tiene, lo que llamamos más configuraciones o más estados accesibles tiene el sistema, más probabilidades, más entropía. ¿Sí? Ahora, algo bien interesante o bien importante, ¿puedo tener entropías negativas? Sí y no. Ahí depende de cómo están midiendo el sistema. A ver, hay otra palabra que es clave y otra cosa que tiene que ver con la entropía, que es la reversibilidad. ¿Qué entienden por reversibilidad? Muy sencillo. Que puedo regresar al sistema del estado inicial. Por ejemplo, tienen un gas, de los dos gases, tienen un tanque con dos tanques conectados con un cierto gas, le abren, se mezclan naturalmente. O sea, si yo les doy vía de tránsito fácil, se van a mezclar. A ver, sepáralos. Está cañón, ¿no? Porque el estado mezclado es un estado que tiene trillones de combinaciones en las que puedes tener esos átomos mezclados. El estado separado solo es una. Entonces, ese es un sistema altamente irreversible. La entropía que hay cuando ya están mezclados y la entropía que hay cuando están separados es muy diferente. Entonces, el sistema que tiene mayor entropía quiere decir que es más irreversible, es más difícil llevarlo hacia atrás. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, la reversibilidad, aquí hablamos mucho de entropía interna, del sistema, la entropía que tiene como la propiedad de la sustancia. Y entonces, la entropía tiene ganas sentido hasta que hay un cambio. No es que no puedan medir la entropía en un cierto estado, lo que les diría esa entropía es qué probabilidad hay de que se dé ese estado o cuántas combinaciones tiene ese estado
Pero cuando hay un cambio en el sistema, entonces varía esa entropía. ¿Qué significa que incremente la entropía? Pues que tiene más estados accesibles. ¿Qué significa que se reduzca? Que redujiste el número de combinaciones que... Pero ir de un estado de mucha entropía significa un estado con muchas combinaciones, que es un estado difícilmente reversible. Entonces la entropía más alta, más irreversible. Una entropía más baja es un estado más reversible que podemos echar para atrás, ¿no? Siempre estoy seguro que ustedes ya han escuchado esta analogía que les dicen, es como si tienes un vaso de plástico y lo dejas caer, pues igual y se abolla, ¿no? Pero no le va a pasar gran cosa. Si tienes un vaso de cristal y lo dejas caer, pues se va a hacer pedacitos. Y te dicen, a ver, recupera el estado original, ¿no? Y así de, levántalo, ahora pídele perdón. Algo así, ¿no? Es así, el de plástico, pues a ver, o sea, recuperar el estado original, pues es levantarlo, ¿no? No hay gran complejidad, porque ese tiene baja entropía. La diferencia de entropía entre el estado inicial y el estado final es muy pequeña. Pero el otro tiene muchísima entropía, ¿no? Entonces, aunque le pidas perdón y lo repares y ahí le pones ahí, ¿cómo se llama esa técnica que hacen los japoneses de poner, pegar? Kintsugi, ¿no? Que es pegan las cosas con oro, ¿no? Y hablan así de que, es más bonito. No importa, no importa la cantidad de energía que necesitaron para revertirlo, probablemente internamente ustedes dijeron, mira, y tuvo una entropía negativa, porque pasó de un estado de alta entropía a uno de baja entropía. Ya está armada la tacita de té, ya está con oro y se ve bien guapa. Sí, pero en algún otro lugar del universo se incrementó la entropía. Muy probablemente la paciencia de la persona que lo hizo, ¿no? Y más si él no lo quería hacer, ¿no? Si lo obligaron así de, o sea, no era como algo de, ay, sí lo hago por el arte, ¿no? Lo hago porque pues no me queda de otra. Y incluso si dijera él, ay, lo hago por el arte, seguramente las demás personas esperando a que termine de su pendejada, pues van a decir, bueno, ya me desesperé, ¿no? Entonces, notan cómo en algún lugar en el universo siempre va a incrementar la entropía. ¿Ustedes pueden encontrar sistemas donde haya entropías negativas o se revierta la entropía? Sí, pero solamente internamente. Cuando yo veo el fenómeno global, interna y externa, ahí no, ahí siempre va a aumentar. Interno, por ejemplo, yo tengo los gases mezclados, ajá, se mezclan y entonces yo digo, bueno, sin abrir los tanques, los meto en una centrífuga, que se empiecen a separar. Y por diferencia de masas, uno se va a ir más lejos que el otro y ya puedo separar el neón del xenón. ¿Estamos de acuerdo? En términos del tanque de gas, de los dos tanques de gas, ahí adentro se redujo la entropía, pero tuve que echar a andar una máquina. Entonces, afuera, en el resto del universo, la entropía incrementó. ¿Sí queda claro eso? Ahí lo puedes ver como quieras, lo puedes ver como que en el universo disipaste, primera definición, disipaste calor. Tuviste que echar a andar algo y ese algo tuvo que disipar calor. Y se volvió energía menos útil. Términos de probabilidades, el universo ahora tiene muchos sistemas equivalentes, porque tú soltaste, probablemente la máquina que echaste a andar le empezó a golpear a otras partículas y les empezó a dispersar y tienes más sistemas equivalentes. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Vale. De ahí, pues, que muchos hablan de, por ejemplo, el fin del universo, cuando se preguntan, ¿cómo se va a acabar el universo? Que es una plática que no muchos tienen, a menos que tengan hijos, pero tratamos de no pensar en eso. Más allá de eso, ¿no? Pues probablemente una de las mayores posibilidades es que más allá de si el universo se expande o se contrae, si no se contrae, estamos fritos, porque lo más probable que pase, si no se contrae, olvídate si se expande, si no se contrae, que eventualmente se vaya degradando la energía útil y eventualmente por disipación vamos a llegar a un punto donde tengamos puras partículas, ya no moléculas, ya no, sino puras partículas individuales vibrando ahí y todas iguales, lo que llamamos el frío, ¿cuál es? La muerte térmica del universo, donde ya todo está frío.
chequen, para que ustedes puedan tener un fenómeno, tiene que haber una diferencia energética. Y más que incluso energética, tiene que haber lo que llamamos un gradiente. Por ejemplo, las máquinas térmicas funcionan con un gradiente de temperatura. En algún lado tengo mucha temperatura, en algún lado tengo baja temperatura y entonces empieza a haber un fenómeno de intercambio de calor y en ese proceso se dan cosas. El Sol tiene mucha temperatura, tiene mucha energía, la Tierra tiene poquita temperatura, radiación, y eso permite el florecimiento de toda la vida y demás fenómenos que hay en la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? Hay un lugar donde hay mucho de algo, hay un lugar donde hay poco de algo y eso genera un sistema dinámico. Pero la entropía que implica que cualquier punto va a tener, o este estado estacionario de entropía, en cualquier punto voy a tener lo mismo. Van a ser equivalentes. Entonces ya no hay dinámica. Dinámica de partículas habrá, porque la entropía no tiene sentido en términos de una sola partícula. Ahí no hablas de la entropía de la partícula, ¿no? Sino, pues como aquí está ligada la probabilidad de los microestados, ahí hablas de muchas, ¿no? Entonces, sí, es lo que le dicen justo la muerte térmica del universo. Le llegan el programa de los tres cuerpos. Sí. Aviéntense los tres libros y en el último libro que se llama El fin de la muerte, hablan de que el universo está llegando ya a su fin en una parte. Les spoilereo, no importa, está interesante todo lo demás. Y entonces, muchas civilizaciones para sobrevivir hacen como sus universos de bolsillo, por así decirlo, como universos dentro del universo, como burbujitas, piénsenlo. Pero entonces alguna especie súper avanzada se da cuenta que para que el universo pueda reiniciarse, tiene que haber una cierta cantidad de masa y de energía. Si no, la entropía gana y no se puede reiniciar el universo. Y entonces envían un mensaje a todas las demás especies de, por favor, si tú hiciste tu burbuja universal individual, tu universo de bolsillo, ¿verdad? Pues reviéntalo, ¿no? Porque mátate, porque necesitamos esa masa para que todo el universo se reinicie y así la gravedad pueda jalar todo y vuelva a arrancar todo. Entonces, porfa, así que no te lleves el material y ya. Y está, pues, en Futurama, no sé. Ah, claro, y que todo se empieza por gravedad empieza y vuelve a generar el Big Bang. Sí, de ahí entran un montón de especulaciones y teorías y cosas random. No, pero sí que no, o sea, la entropía tiene que ver desde por qué el motor de mi carro solo me da de los 100 pesos de gasolina que le pongo, solo me devuelve 30 en movimiento, a pues, ¿qué inicia el universo y qué lo termina, ¿no? Sin entropía no hay arranque, pero probablemente la entropía también lo mate, ¿no? Y Pues hablando de una parte de esta solamente de la energía que tú tienes disponible, una parte se va a convertir en entropía, porque disipas calor. Y de esa todavía hay menos, porque entra el cómo la puedes aprovechar. O sea, cuál de la que, digamos, tengas, que no se vaya a entropía nada más, de la que te queda, cuál puedes aprovechar. Que ahí depende del proceso, de la energía libre de Gibbs y otros fenómenos. La exergía, ¿no? Que es de lo que tú tienes que en teoría es útil, cuánto de eso útil se puede usar. Sí, o sea, la eficiencia te lo dice de forma global y ya las distintas propiedades te lo van diciendo individualmente a dónde se te está yendo. ¿Sí? Pero pues al final una que te engloba mucho, pues es la entropía, que te permite medirlo como rápido. Y para nosotros como ingenieros es muy importante porque entre más reversible es el fenómeno, es, es más eficiente. La eficiencia del ciclo de Carnot es que el ciclo de Carnot es un proceso perfectamente reversible. No sé si se acuerdan que Carnot, si ustedes lo dibujan,
en un diagrama de Molière, o incluso en un diagrama más fácil de temperatura-entropía, Carnot se ve así. Y no importa dónde arranques, siempre puedes regresar. Porque Carnot puede hacer esto. Perfectamente reversible. Cuando hablan de un motor térmico reversible, hablan de un motor de Carnot. Y todos los motores térmicos reversibles son equivalentes. Todos tienen la misma eficiencia, la eficiencia de Carnot. ¿Estamos? Desgraciadamente, pues eso no se puede, ¿no? Pero bueno, ay, perdí el hilo. Aquí va. Bueno, pues más o menos, entonces ya tienen un poquito más, un sentido un poquito más claro de qué es la entropía. ¿Por qué sucede? Por probabilidad. O sea, cada vez que alguien dice, no, puedo generar una máquina que no genere, que use entropía al revés, güey, eso quiere decir que puedes hacer una máquina que vaya contra la probabilidad. No, la naturaleza no le gusta así, ¿no? ¿Por qué? Así es, una dictadora. Pero bueno, una medida de reversibilidad, una medida también de utilidad, más que de eficiencia, de utilidad. ¿Sale? Sí está ligada a la eficiencia, pero como que es una liga medio peculiar. Pero bueno, ahora, entonces esto queda claro como que son las dos propiedades que me gusta, que quería dedicarles un poquito más de tiempo, porque son las más confundidas dentro del campo de la termodinámica y son muy importantes. De hecho, en termodinámica fuera del equilibrio, la entropía es una función súper importante. Está ligada a un montón de cosas. ¿Sale? ¿Qué hora tenemos? ¿Cómo vamos? Vamos a dejarla hasta aquí. La siguiente sesión voy a dedicar a platicar un poquito de cómo vamos definiendo nosotros un sistema, ciertas cosas que son claves en un equipo y en nuestro modelo. Por ejemplo, si es estacionario, si es transitorio, a qué nos referimos, todo ese tipo de detallitos, si es isotrópico, anisotrópico, si es homogéneo, no homogéneo, todo eso a qué se refiere. ¿Ok? Y vamos a arrancar con un problema, un par de problemas ya en forma, los voy a tomar del Verb, están fáciles. En la sección, bueno, voy terminando.